Bienvenidos. Este es el día número 233. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del primer libro de los Macabeos, del Cantar de los Cantares y del Evangelio según San Lucas. Este día nos lo ha concedido Dios. A Él se lo agradecemos y a su servicio lo consagramos. Que venga sobre nosotros el auxilio del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Primer libro de los Macabeos, capítulo 11. El rey de Egipto reunió un ejército tan numeroso como la arena que hay a orillas del mar, y una gran flota, porque pretendía apoderarse con astucia del reino de Alejandro y unirlo al suyo. Entonces se dirigió a Siria con pretextos pacíficos, y los habitantes de las ciudades le abrían las puertas y salían a su encuentro, porque Alejandro había dado orden de recibirlo ya que era su suegro. A medida que Ptolomeo entraba en las ciudades, dejaba una guarnición en cada una de ellas. Cuando estuvo cerca de Azoto, le mostraron el templo de Dagón incendiado, la ciudad y sus alrededores en ruinas, los cadáveres esparcidos y los restos calcinados de los que habían sido quemados en la batalla, porque los habían amontonado por donde iba a pasar el rey. Entonces contaron al rey todo lo que había hecho Jonatán, esperando que lo desaprobara, pero el rey guardó silencio. Jonatán, por su parte, fue a encontrarse con el rey en Jope con gran pompa. Ambos se saludaron y pasaron la noche allí. Después Jonatán acompañó al rey hasta el río llamado Eleuteros, y de allí regresó a Jerusalén. El rey Ptolomeo se adueñó de las ciudades del litoral hasta Seleucia marítima. Mientras tanto maquinaba sus planes contra Alejandro. A tal efecto, Ptolomeo mandó a una embajada al rey Demetrio con este mensaje: hagamos una alianza entre nosotros. Yo te daré a mi hija, la que ahora tiene Alejandro, y tú serás rey en el reino de tu padre. Estoy arrepentido de habérsela entregado, ya que él trató de asesinarme. En realidad le hacía estos cargos porque ambicionaba su reino. Entonces quitó su hija a Alejandro y se la dio a Demetrio. Así rompió con Alejandro y se puso en evidencia su enemistad. Después entró en Antioquía y se ciñó la corona de Asia, poniendo así sobre su frente dos coronas, la de Egipto y la de Asia. En ese momento el rey Alejandro se encontraba en Cilicia, porque la gente de aquella región se había rebelado. Apenas se enteró, salió a combatirlo, pero Ptolomeo se movilizó con un poderoso ejército y lo derrotó. Alejandro huyó a Arabia en busca de refugio, y el rey Ptolomeo quedó dueño de la situación. El árabe Sabdiel le cortó la cabeza a Alejandro y se la envió a Ptolomeo. Pero 3 días después murió también Ptolomeo, y los habitantes de las plazas fuertes mataron a los egipcios acantonados en ellas. Demetrio comenzó a reinar el año 167. En ese tiempo, Jonatán reunió a los habitantes de Judea para atacar la ciudadela de Jerusalén, y con ese fin levantó numerosas máquinas de guerra. Algunos renegados enemigos de su propia nación acudieron al rey y le anunciaron que Jonatán tenía sitiada la ciudadela. Esta noticia lo enfureció y enseguida se puso en marcha y fue a Tolemaida. Al mismo tiempo, escribió a Jonatán ordenándole suspender el asedio e ir lo antes posible a Tolemaida para entrevistarse con él. Cuando Jonatán se enteró de esto, ordenó continuar el asedio y decidió enfrentar él mismo el peligro. Eligió un grupo de ancianos y sacerdotes de Israel y fue a Tolemaida a entrevistarse con el rey, llevando consigo plata, oro, vestiduras y muchos otros regalos. De esta manera se ganó el favor del rey.
Algunos renegados de su nación lo acusaron, pero el rey lo trató como lo habían hecho sus predecesores y lo honró en presencia de todos sus amigos. Lo confirmó en el sumo sacerdocio y en todos los altos cargos que había tenido antes y le dio un lugar preeminente entre sus principales amigos. Jonatán pidió al rey que eximiera de impuestos a Judea y a los 3 distritos de Samaria, prometiéndole en cambio 300 talentos. El rey lo aprobó y extendió a Jonatán un documento acerca de lo conversado en los siguientes términos. El rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán y al pueblo judío. A título de información, les adjuntamos una copia de la carta que hemos escrito acerca de ustedes a nuestro pariente Lástenes. El rey Demetrio saluda a su padre Lástenes. Por sus buenos sentimientos hacia nosotros, hemos decidido favorecer al pueblo judío, que es amigo nuestro y respeta nuestros derechos. Les confirmamos los límites territoriales de Judea, con los 3 distritos de Aferema, Lida y Ramataim. Estos, con todas sus adyacencias, fueron separados de Samaria y anexados a Judea, para beneficio de los que ofrecen sacrificios en Jerusalén, en compensación por los impuestos reales que el rey percibía de ellos cada año, sobre los productos de la tierra y los frutos de los árboles. En lo que respecta a nuestros otros derechos, los diezmos, los impuestos que nos corresponden de las salinas y las coronas de oro, a partir de ahora los declaramos exentos de toda obligación. Ninguna de estas concesiones será derogada de ahora en adelante. Manden hacer una copia de este documento para entregarla a Jonatán y exponerla en la montaña santa, en lugar bien visible. El rey Demetrio vio que todo el país estaba en calma bajo su mando y que no encontraba ningún obstáculo. Entonces licenció a su ejército, enviando a cada uno a su casa, excepto a los extranjeros que había reclutado en las islas de las naciones. Por ese motivo se atrajo la hostilidad de todas las tropas de sus antepasados. Trifón, antiguo partidario de Alejandro, al ver que todas esas tropas protestaban contra Demetrio, fue a ver al árabe Himalcue, preceptor de Antíoco, el hijo de Alejandro. Lo presionó para que se lo entregara, a fin de que reinara en lugar de su padre. Lo puso al corriente de todo lo que había hecho Demetrio y del odio que le tenían sus tropas, y permaneció allí mucho tiempo. Entretanto, Jonatán pidió al rey Demetrio que retirara las guarniciones de la ciudadela de Jerusalén y de las plazas fuertes, porque hostigaban continuamente a Israel. Demetrio mandó decir a Jonatán: «No solo haré por ti y por tu nación lo que me pides, sino que te colmaré de honores a ti y a tu nación, apenas se me presente la ocasión favorable. Pero ahora harías bien en enviarme algunos hombres en mi auxilio, porque todas mis tropas han desertado». Jonatán le envió a Antioquía 3,000 soldados aguerridos, y cuando se presentaron al rey, éste se alegró de su llegada. Pero los habitantes de la ciudad, unos 120,000 hombres, se amotinaron en las calles con la intención de matar al rey. Éste se refugió en su palacio, mientras la gente ocupaba las calles y comenzaba el ataque. Entonces el rey pidió auxilio a los judíos, y ellos se agruparon todos juntos alrededor de él. Luego se dispersaron por la ciudad, y ese día mataron a unas 100,000 personas. Después incendiaron la ciudad y recogieron ese mismo día un cuantioso botín, salvando así al rey. Cuando la gente vio que los judíos dominaban completamente la ciudad, se desanimaron y comenzaron a suplicar al rey: «Hagamos las paces, que esos judíos dejen de atacarnos a nosotros y a la ciudad». Y deponiendo las armas, hicieron la paz. Los judíos se cubrieron de gloria delante del rey y de todos sus vasallos, y regresaron a Jerusalén con un abundante botín. Así el rey Demetrio se afianzó en su trono real, y el país quedó pacificado bajo su mando.
Pero luego faltó a sus promesas y se distanció de Jonatán, no correspondiendo a los servicios que le había prestado y ocasionándole grandes sufrimientos. Después de un tiempo regresó Trifón, acompañado de Antíoco, que todavía era muy joven, y éste ocupó el trono ciñéndose la corona. Todas las tropas dadas de baja por Demetrio se pusieron de su parte y lucharon contra Demetrio. Lo derrotaron y lo obligaron a huir. Trifón se apoderó de los elefantes y ocupó a Antioquía. Entonces el joven Antíoco escribió a Jonatán en estos términos: Te confirmo en el sumo sacerdocio, te pongo al frente de los 4 distritos y quiero que te cuentes entre los amigos del rey. Al mismo tiempo le envió una vajilla de oro y un juego completo de mesa, autorizándolo a beber en copas de oro, a vestirse de púrpura y a llevar un prendedor de oro. A su hermano Simón lo designó comandante desde la escalera de Tiro hasta la frontera de Egipto. Jonatán salió a hacer un recorrido por la región y las ciudades de este lado del Éufrates, donde se le incorporaron todas las tropas sirias como aliados de guerra. Cuando llegó a Ascalón, sus habitantes salieron a recibirlo con muchos honores. De allí pasó a Gaza, pero los habitantes le cerraron las puertas. Entonces sitió la ciudad y saqueó e incendió sus alrededores. Los habitantes de Gaza fueron a pedirle clemencia, y Jonatán hizo las paces con ellos, pero tomó como rehenes a los hijos de los jefes y los envió a Jerusalén. Luego atravesó el país en dirección a Damasco. Jonatán se enteró de que los generales de Demetrio se encontraban cerca de Quedes de Galilea, con un ejército numeroso, para hacerlo desistir de su proyecto. Entonces dejó en el país a su hermano Simón y salió al encuentro de ellos. Simón acampó frente a Betsur, la atacó durante muchos días y la asitió. Sus habitantes le hicieron una propuesta de paz, y él aceptó, pero los obligó a evacuar la ciudad y se apoderó de ella, poniendo allí una guarnición. Jonatán y su ejército acamparon junto al lago de Genesaret, y muy de madrugada llegaron a la llanura de Azor. El ejército extranjero les salió al encuentro en la llanura, dejando algunos hombres emboscados en las montañas. Mientras el ejército avanzaba de frente, los que estaban emboscados salieron de sus puestos y entraron en combate. Los hombres de Jonatán huyeron y no quedó ni uno solo, a excepción de Matatías, hijo de Absalón, y de Judas, hijo de Calfí, generales del ejército. Jonatán rasgó sus vestiduras, se cubrió de polvo la cabeza y oró. Luego reanudó el combate, derrotó al enemigo y lo puso en fuga. Al ver esto, los hombres de Jonatán que huían se unieron de nuevo a él, persiguieron juntos al enemigo hasta su campamento en Quedes y acamparon allí. Aquel día cayeron unos 3,000 hombres del ejército extranjero. Después Jonatán regresó a Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Cantar de los Cantares, capítulo 5. Habla el amado. Yo entré en mi jardín, hermana mía, novia mía. Recogí mi mirra y mi bálsamo, comí mi miel y mi panal, bebí mi vino y mi leche. Coman, amigos míos, beban y embriáguense de amor. Habla la amada. Yo duermo, pero mi corazón vela. Oigo a mi amado que golpea. Ábreme, hermana mía, mi amada, paloma mía, mi preciosa, porque mi cabeza está empapada por el rocío y mi cabellera por la humedad de la noche. Ya me quité la túnica. ¿Cómo volver a ponérmela? Ya me he lavado los pies. ¿Cómo voy a ensuciármelos? Mi amado pasó la mano por la abertura de la puerta y se estremecieron mis entrañas. Me levanté para abrirle a mi amado, y mis manos destilaron mirra.
Fluyó mirra de mis dedos por el pasador de la cerradura. Yo misma le abrí a mi amado, pero él ya había desaparecido. El alma se me fue detrás de él. Lo busqué y no lo encontré, lo llamé y no me respondió. Me encontraron los centinelas que hacen la ronda en la ciudad. Los guardias de las murallas me golpearon y me hirieron, me arrancaron el manto. Júrenme, hijas de Jerusalén, que si encuentran a mi amado le dirán, ¿qué le dirán? Que estoy enferma de amor. Habla el coro. ¿Qué tiene tu amado más que los otros, tú, la más hermosa de las mujeres? ¿Qué tiene tu amado más que los otros, para que nos conjures de esa manera? Habla la amada. Mi amado es apuesto y sonrosado, se distingue entre 10,000. Su cabeza es un lingote de oro puro, sus cabellos son ramas de palmera negros como un cuervo. Sus ojos son 2 palomas junto a una corriente de agua que se bañan en leche y se posan sobre un estanque. Sus mejillas son canteros perfumados, almácigos de hierbas aromáticas. Sus labios son lirios que destilan mirra pura. Sus manos brazaletes de oro, adornados con piedras de Tarsis. Su vientre un bloque de marfil, todo incrustado de zafiros. Sus piernas columnas de alabastro asentadas sobre bases de oro puro. Su aspecto es como el Líbano, esbelto como los cedros. Su paladar rebosa dulzura, y todo en él es una delicia. Así es mi amado, así es mi amigo, hijas de Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 62. Entonces se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó un niño y acercándolo les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él respondió: Permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.